Aquí inicia Tú y yo hablemos de salud. Anu otu tuwa shanhat karau so puna ana. Buenos días, bienvenidos a nuestro programa Tú y yo hablemos de salud, un espacio de la EPS indígena Anas Wayuu para conectarnos con ustedes, los oyentes, afiliados, líderes, lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y la comunidad en general, todos los viernes de 6:45 a 7 a.m. por Iguaraya Estéreo 93.5 FM en Manaure, porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. Watamar wale muy oniguay romo yupushwa ya kano tamshiwa ya kano washa ischik tu are wakwai pika spurana inhana iguay tu are stanik kumat tu EPSI Anas Wayuu spura tu antirain wenshway viernes sanai a las 6:45 sanai a las 7 nama na la yu kana suru no mai líder kana hotamatashi na Wayuu spuy kana horu traya tawaka spurana inhana iguay kahamin Waya kana kote shischiru sunay anayhan waya. Antes shihia bushwa. La EPS indígena Anas Wayuu celebra 24 años de compromiso con la salud de la población Wayuu, más de 2 décadas gestionando salud con identidad, acompañando cada proceso con respeto, cultura y vocación. Gracias por permitirnos caminar junto a ustedes, construyendo salud con enfoque propio. Anas Wayuu, 24 años a tu servicio, porque juntos gestionamos salud. TPSI kat Anas Wayuu tarats mahineketa hapian biamashki pienchme huya nai ayatawa humahia kana irota mahuma wane wairukuhia kan Wayuu kan waremuyo kan sau piama pian tua poroin huya maho ayatawa sina achahwa kuat papura anai hanai waya es wama wanepi sina kuat patukasa ihakar wamai otas punai apushwa le casa aitan kar wapurero anaya wa se sau en waya humahna waraita hanke impnato humanka kana wakuma hirai kuat pa wanepi puru wana kuat pa Anas tekei rekar hai Anas Wayuu sau piama shki pienchme huya sina ayatawa huma kahamoi eshi hia kan wama El tema de la semana. Hehoru te putu hanhat karau so semana katu. Muy buenos días a todos, como todos los viernes, aquí estamos para un nuevo espacio de Tú y yo hablemos de salud. Hoy es viernes 20 de junio y hablaremos sobre un tema muy importante, la zoonosis. ¿Qué son las zoonosis? Las zoonosis son enfermedades que se transmiten de los animales a las personas. Algunas de estas, como la rabia, la leptospirosis o el dengue, pueden causar graves complicaciones si no se previenen. Para conocer más sobre este tema y cómo protegernos, nos acompaña el doctor Juan Bautista Frías, médico internista y asesor de la EPS indígena Anas Wayuu. Doctor, bienvenido. Watamar un pushwa anaya tsihoru sa hapa hinte putsh tunta wala que putsh o tam sitio to gostunte EPSI ka Anas Wayuu so kai kata bienno 20 karich que shike junio asha en chico na wanure en nang sen kanure zoonosis tu wanure hapa ka tumrut ka waka ka tret ka kocher ine mun hohot waya terschira ka wat turisia wani wairisku ay mawe shioi suri on wanure kanure rabia o tawane leptospirosis o tamusia dengue nai he tumrut karir mun kan horir waim he wane werwaku so kai ka tu wat hang tau hamun kuaipa nai he chitok tot kai Juan Bautista Fría wani médico internista o tenía etaje ya de asesor salud EPSI ka Anas Wayuu. Doctor, para iniciar, díganos qué son las zoonosis y cuáles son las más comunes en nuestra región. Anaya ochihoro sawatama doctor kay hauyan biwama kasuwaite zoonosis kanuri o tamsia hamus kwai papuwate hantensau yasuru bomai. Las zoonosis son enfermedades infecciosas que se transmiten naturalmente de animales vertebrados al ser humano. Estos animales pueden ser ratones, perros, gatos o a través del ganado. Las zoonosis más comunes son la rabia, la brucelosis, la leptospirosis y la encefalitis equina venezolana. También son importantes las tuberculosis bovina y las teniasis cisticercosis.
Estas enfermedades pueden ser causadas por bacterias, virus y parásitos. Anore no ikotok que se wata kamate te kanuri ka zoonosis monoi wanuri senai he tumur mai par tuwama anaka tumur ke ruwama pasana karana waya por selati senai min wayu terai rumurut ke makat ke ter ko skamatin san no hol ko spiel wayu musa otam sitre ka ura pa aner cochinos pushwaya pues wanuri mi kan hol mai shim si ko wayu ya ter makun ka tsuma te zoonosis na han kan mai te kanuri ka rabia, brucelosis, pa leptospirosis, coche, querido, ota encefalitis equina, capurico, maama, ota musia, etnahans mañana tuberculosis bovina, buscamos hoy pa, otam teniasis, cisticerosis, errajos, bueno, el cubano de que te sankin, tu marrot, querido, senai sonoro, sohoktaise, senai urio, una saca, chiras, shira, wachapa, telen, hammer, squat, tu marrotka, vamos y guaya canero, como snake doctor que se aguanta mata. Dando cumplimiento a lo establecido en la normativa vigente, la EPSI ANAS Guayú invita a toda la comunidad a participar en la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2024. El encuentro se llevará a cabo el jueves 4 de julio en el auditorio de la sede principal en Maicao. Tu participación es fundamental para construir salud con transparencia y compromiso. Te esperamos. Ya Watensau te Shatan que te EPSI que Anas fue una rendición cuenta sohuya que 2024 una te anti raismo wapushu ale so huevo 4 en cari que chique julio sulu tu out que hare que so oficines que Anas fue ya Maiko hirut capa anena ya hapa ta husok te pasó frente casa mohukaro ta hunok te karakua wane wairuku wayatan wapushu wane wairuku watapa hia. Doctor, ya conociendo qué son las zoonosis, me gustaría que nos dijera qué condiciones aumentan el riesgo de transmisión de estas enfermedades entre animales y personas. Hamus por wotoin, hamus waksquai pas por wotahana hawaya kan terwanure ka nanai hena murut kan wanaime, hamus wakwai pashi pahetera hamai hanwaishi pahe. Entre las condiciones que aumentan el riesgo de transmisión de estas enfermedades entre animales y personas tenemos, por ejemplo, la estrecha interacción entre hombres y animales, así como el aumento de la actividad comercial y la movilización de las personas, la sobrepoblación de las zonas urbanas, la movilización de los animales, ha propiciado pues una mayor diseminación de la zoonosis. Además, la diseminación de estas enfermedades pueden ser impulsado por la modernización de las prácticas agrícolas, principalmente en las regiones en desarrollos vulnerables a la destrucción del hábitat natural, la invasión humana y el cambio climático. Anore nei tok que sawata gamatu hopna. Hamo este squat pas por sai mahangwayo suri otro wanure que kanuri que zoonosis mano. Tuware irkan aru kusai squat marut kami peher man shi wana hoshi es por pehen wana arin shi wa por weki ran sama o weki sanai he wokin eren te ran wa sama otam si trai kun skarwane pianya na wayu yarari kan maruru na ai kan te shi ruk maruru na warai te kan akap no otam si maurias ke wat tai pa mesari trari hone kan to wat te kan ani oni ran to wanure ke mus sanai he su dun ke wani wa sku to wanure sanai het ke maruru mauri ay mahaweshi se me guaya makun hireshi anari reshi sala tay mamon skahamoy es wanure merhun wanay skahamoy no hot wanure wanay sanay het murure te kerwan pasana en garanay guaya te kotta karwama wane werwaku muswaku pa hokare guay spurs skahamoy kotti rashu wapushware hama pasana shi guay sanay guay kenya guay kanay her wato wamos itas chir que skahamoy wattay mesari guayu maur no guaya tahari he cuarentante que ari que te awana han squat pa mapa ka tamsi te mapa kariane ya pero no horre huya ka karia le huya o ta peor momento huya que ahora que hasta van a ver cómo snake doctor que vamos en Guatemala.
Cuida a tus mascotas y también a tu familia. Las zoonosis son enfermedades que se transmiten de animales a humanos. Vacuna a tus animales y mantén tu hogar limpio. EPSI Anasguayú, salud para todos. Paima patumurri karmano wane wai ruku ma pushtre kariru suri sunta ni wanure kariru hout kananai wane wai nakuta alati nakat sratit kat naime wayu ni ka sohotre numa kun hir numrut kanai ruman kan wane wai ruku hirut kapa ho hir panai wurestuma EPSI Anasguayú pura anai hanai pushwa hai mahunhia. Para finalizar, doctor, háblenos sobre cuáles son las principales acciones preventivas que se deben tener en cuenta tanto en los hogares como en las comunidades. Sau hoptu hai sau piawati pensau wane wer skuta kasa sa pakat purwai mahira ina wakuai pasuri wotoi wane wer waku we pia pa otamsi wapush tul otro wane reka haman tu wakuai pa si pahe. Dentro de las principales acciones preventivas para estas enfermedades tenemos como por ejemplo vacunar al ganado para prevenir la brucelosis, también vacunar a los perros, gatos contra la rabia desde los 3 meses de edad y anualmente. También se debe desparasitar a los animales, se debe realizar de una manera constante, frecuente, educación sanitaria para prevenir estas enfermedades, no manipular animales no domésticos o salvajes, reducir el riesgo de contacto con ratones y sus excretas, no caminar descalzos en áreas húmedas o con aguas estancadas, lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón, especialmente después de manipular animales o estar en contacto con agua contaminada o tierra, consumir leche y productos lácteos pasteurizados, trabajar en conjunto con los profesionales que atienden la salud humana, la salud animal y los trabajadores que trabajan para conservar el medio ambiente con el objetivo de implementar medidas integrales de prevención. Anore nei doctor que vamos a muy intenso por white man sobre voto entre wanurika para hanare mai para no reno voto entre wanurika a text gente weir que amis makun entre marret kari ruamakun hentera pa kat por tra suri voto entre brucelosis manakat otta makun na pura na etkana na muskan suri sant entre wanur rabia manaka terra aitanes pono impakashina hoyu kan chike hemeri chike huya warin taitan de makun kanana otta na ya ate ta asinne shis por wurion entre marret wama anhat kariro ay mahaweshia wanepia surya terascakat kokoche trep met kokoche tota no hapa marre que no ni pihushin pich pa una inken hate ha puru ri homa ta ha puru ha phuma no chapat tera muy hamat sansiamai es wat hari tera parásitos makalari una akaburi una shekaru muy es que rot swataro na terrayas muren homa ta ha puru ho u iska hawon se pushu an ka subrema to tuman chike hapa wan marre no hai renter wan oi ruku hir kapa man ka soy derechka arakan hat pansa to la kahia o ta ya la derecha hay ka uska kuma hushit ka nai he esto ari honara ura yo ir ka ni pamos na no ri pen wan ur saka por anai hanai waya anai hat marrutka ayana hirani amat por pan wai hanai wai chiro anai hat shi anai hanaya kana anai han waya kana ya por los tointe wakup que pi rai ne wena man marre kan wamana los tores kuai pa waton wane wai wakum snai stok to ti wamin sa wata kamata. Mantener tus datos actualizados es clave para acceder sin barrera a los servicios de salud. Recuerda que es deber de cada afiliado informar oportunamente cualquier cambio en su información, dirección, número de contactos, documento de identidad o grupo familiar. Acércate a nuestras sedes o contacta a tu promotora de salud para realizar la actualización. EPSI Anasguayú, juntos gestionamos salud. Upushware hiya kanai ruware muyu humahan kante EPSI Anasguayú no hot se hain huru atankan wayu yare hirut kamata terrente honoria pero tonto en cuerpo terrera capanza honoria rhipia un número en otras cachuets que bueno er pushwarete hasta sawana hana ya kana ta pushware watos hirut kap puru me bueno er rukuto oficinas ka Anasguayú puru pushwate re karir puru EPSI Anasguayú hay mahirahi purana.
Muchas gracias al doctor Juan Bautista Frías, médico internista y asesor de la EPS indígena Anas Guayú, a Reinaldo Ipuana, nuestro traductor en Guayunaiki, y a todos los oyentes por estar conectados con nuestro programa Tú y Yo Hablemos de Salud de la EPSI Anas Guayú. Los esperamos el próximo viernes para hablar de salud y recuerda que juntos gestionamos salud. Anaya Sahawa, pues no te puchkat, so na otro wanere que luis na gente morre, ay mahaweshi wanere waku wale moyo ni wair mayo y espije que na morre y que na ma na morre michpa. Anaya se sa nature doctor que Juan Bautista Fría, sa tante hakara sa ni rit en watasari wanere, alata que na hapro na tesena gente que morre na na no wayo canairo. Anaya se trabaja que gente puchi, otam sitio otro costumbre EPSI que Anas Guayú soto hay, ya que no te vayan, acha ira shiwa cuerpo purana.